Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Estoy un poquitín demorada, pero bueno, mientras esperamos que se sume algún compañero más, está Jessica, Yamila, la otra Jessica, Torres Ischunke. ¿Lo dije bien a tu apellido? No sé cómo se pronuncia. Yamila, bien. Bueno, yo les voy a compartir, a ver, pantalla. Hoy vamos a hablar de el proceso sucesorio. Es apasionante el proceso sucesorio. Es una de las, uno de los procesos o de las actividades que ustedes van a tener que hacer como asistentes jurídicos cuando les toque preparar una sucesión. Van a tener que trabajar sobre este particular proceso que es particular porque es especial. Sí, es un proceso voluntario que tiene que ver con la transmisión de los bienes de una persona que ha fallecido. ¿Sí? Bien, yo como siempre comienzo mis clases, les voy a leer el artículo 2277 del Código Civil y Comercial, ¿sí? De la Nación, que dice: la apertura de la sucesión. Pertenece al libro quinto, transmisión de derechos por causa de muerte. ¿Sí? Ahí nos está dando la pauta de que es el proceso que se ocupa de la transmisión de los bienes dejados por una persona, del patrimonio de una persona que ha fallecido. ¿Sí? Bien, este artículo, el 2277, dice: apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se define por ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante. El causante es la persona fallecida, que no se extinguen por su fallecimiento. Entonces, aclara, la herencia comprende todos los derechos y las obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Bien. El 2278 dice: heredero y legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Y después, esto es largo, pero les quiero leer como para introducirlos en lo que dice el Código Civil. El 2279 dice: personas que pueden suceder al causante. Dos puntos. A. Las personas humanas existentes al momento de su muerte. B. Las concebidas en ese momento que nazcan con vida. C. Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos por el artículo 561. D. Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Bien, estas son las personas que pueden suceder. Ustedes ahí advierten que hay personas que aún no han nacido, que están concebidas por un sistema in vitro o de congelamiento de óvulos, ¿sí? Son el inciso C,
las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos que prevé la ley. Estas fueron incorporadas, ¿no?, por la reforma del Código Civil. Bien, situación del heredero, por último, no voy a continuar con más. Dice, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que correspondan. En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o por su valor en caso de haber sido enajenados. Bien. Esto aclara un poco la figura del heredero, que no solo recibe los bienes materiales, sino que también recibe las deudas, ¿sí? Y los herederos tienen la facultad de aceptar o rechazar esa herencia, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema que es técnico, que a ustedes no les sirve, y vamos a avanzar con esta clase, la número 17, y nos vamos a introducir en qué es un juicio sucesorio. Me faltó el signo de pregunta acá, porque era una pregunta. ¿Qué es un juicio sucesorio? Bien, ahora vamos a ver qué es. Es el proceso en el cual se identifican los herederos y herederas, se determina el contenido de la herencia, se cobran los créditos del causante, la persona fallecida, se pagan las deudas y se entregan los bienes. También se analiza si hay algún testamento o algún legado que sea válido, ¿sí? Entonces, ese es el juicio sucesorio. Tenemos esta tarea, ¿no? Tenemos que identificar quiénes son los herederos, qué contenido tiene la herencia, o sea, qué bienes hay, qué derechos y obligaciones existen de ese causante, cómo las vamos a repartir entre los herederos y por último, bueno, también hay que pagar las deudas, ¿no? Yo ya les aclaré que lo que se hereda no es solo lo material, sino que también hay derechos y obligaciones que la ley determina que son que se transmiten por ley y deben ser pagados, ¿sí? Hipotecas, créditos bancarios. Por ejemplo, los créditos personales se extinguen con la muerte del causante. Es decir, si la persona tenía un crédito personal a su nombre, cuando fallece, los herederos no tienen que seguir pagándolo. Pero, por ejemplo, si tenía el crédito hipotecario de la vivienda, sí deben continuar con esa deuda hasta cubrirla, o bueno, o cubrirla con los bienes de la sucesión, ¿sí? Bien. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Me quedo esta clase. Ahí. Bien. Ahora vamos a hablar de la competencia. Nosotros sabemos que la competencia es el juez que va a resultar competente en este proceso, en este juicio, ¿sí? Que no es siempre el mismo y hay reglas para la competencia. Entonces, acá la pregunta es, ¿ante qué juez tiene que iniciarse el juicio sucesorio? Bien, el juicio debe presentarse en los tribunales del último domicilio del causante. Es decir, que si la persona fallece en Bahía Blanca, pero su domicilio era en Pehuajó, el juez que va a entender en ese proceso es el juez de la ciudad de, bueno, Pehuajó no tiene tribunales, de Trenquelauquen, ¿sí? Que es dentro de los tribunales civiles de acá, pero su domicilio, el domicilio del causante es Pehuajó, entonces la competencia es del juez que tiene asiento en la ciudad, cabecera en este caso del departamento judicial, que es Trenquelauquen, no en Bahía, ¿sí? Lo mismo sucede si fallece en alguna otra provincia, pero su domicilio era aquí, en la ciudad de Trenquelauquen, va a entender el juez del último domicilio. Si por esas cuestiones de la vida vivió toda la vida en una ciudad y que se usa mucho, se estila, eh, se, se va a vivir a otra ciudad y tiene domicilio en otra ciudad, es competente el juez de la ciudad en donde se va a vivir. Pongámosle que, no sé, se va a vivir a las sierras de Córdoba
o acá más cerca, vamos a ponerlo a Torkins, a Villa Ventana, acá en la provincia de Buenos Aires, será competente el juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, porque Torkins pertenece, creo, casi estoy segura, a Bahía. Entonces, se presentará en los tribunales de la competencia. Bien. Es una regla general para toda la sucesión. Bien, continuemos aquí. ¿Hay distintas clases de sucesiones? Se preguntan. Sí, hay dos tipos de sucesiones. ¿Sí? Yo ahora cuando les leí el artículo, ahí un poquito lo aclaraba. Hay dos tipos de sucesiones, ¿por qué? Hay una sucesión común que se llama, y ustedes después la van a identificar así para siempre, ab intestato. Y es la que tiene lugar cuando no hay testamento. Es la común, es la que se tramita en casi todos los casos, ¿sí? Es la más común de todas, y por eso acá aclara que es la común o la sucesión a intestato. ¿Y cómo la identificamos? Es aquella en donde no hay testamento, ¿sí? Y precisamente la otra categoría que existe es la sucesión testamentaria, que también tramita con un proceso igual al proceso sucesorio, pero en este caso es el proceso de sucesión testamentaria. Y sí, es en la que tiene lugar el testamento que ha sido dejado por el causante cuando muere, ¿sí? Ese testamento puede disponer, como decía el artículo, de algunos bienes, de todos los bienes, de una parte de ellos. Entonces, en esos casos en que sea alguna parte de los bienes, la otra parte del patrimonio, de las deudas y, perdón, de las obligaciones y los deberes del causante, se repartirán a través de una sucesión a intestato. Y ahora además esa palabra, cuando empiezan a trabajar en los juzgados o en los estudios jurídicos, la van a tener siempre y la van a identificar. Ah, tengo que hacer una intestato o tengo que hacer una testamentaria. ¿Sí? Bien. ¿Qué se hace durante el proceso sucesorio? Bueno, ahí viene la tarea que tenemos que hacer nosotros, los abogados y los asistentes jurídicos. Se hace, primero, un inventario. ¿Qué hay en la herencia? ¿Qué evaluación tiene? ¿Cuáles son los bienes? Esos bienes son muebles, semovientes, automotores, están en la provincia, están fuera de la provincia, están en el extranjero. Son propios, son integrantes de una sociedad, puede ser una sociedad conyugal, puede ser una sociedad anónima. Esos bienes corresponden en un 100% al causante, tienen reservas, están embargados, están inhibidos. Bueno, se analiza todas las categorías o todas las cuestiones que puedan llegar a tener esos bienes. Como siempre les digo, la primera entrevista, el asistente con la persona que viene a consultar al estudio, le va a hacer una audiencia con el doctor, con el abogado, y muchos de ustedes ya van a tener predeterminado un anotador o un papelito en donde saben qué les tiene que pedir. Usted va a venir, le va a decir, a la entrevista con el doctor el día martes a las 10:15 de la mañana y tiene que traer. Y ahí les dicen, obviamente una copia del DNI, de tantas personas como necesiten hacer la sucesión, una copia de las partidas de nacimiento, una copia de la partida de matrimonio, si eran esposos o si era su padre o si era su abuelo, todas las cuestiones que determinen el vínculo de esa persona con el fallecido, ¿sí? Luego, le van a pedir los bienes. Si usted no sabe qué bienes tenía, los puede enumerar de manera vulgar. Tiene una casa en tal lugar, tiene un auto de tal modelo, tenía una camioneta, una manera de identificarlos. Si usted tiene el dominio o los papeles, usted me los puede traer. Si tiene el dominio del vehículo porque es la esposa, tiene la documentación, entonces una copia. Si usted es hijo de los fallecidos, vamos de que sea un matrimonio o los abuelos, supuestamente esa gente todos tienen la escritura. Entonces pido la escritura del bien. ¿Para qué? Porque yo con eso voy a hacer un inventario de
qué bienes existen en esta sucesión y cuáles son transmisibles, ¿sí? Algunos lo serán, otros no. Depende todo eso que yo les comentaba. Si están embargados, si fueron vendidos, si fueron entregados, si fueron donados. Hay que ir mirando la historia de registral, no me salía la palabra, la historia registral de esos bienes, ¿sí? Después, como segundo paso, se nombra una persona para que administre las sucesiones mientras dure el proceso judicial. Bien, este administrador de la sucesión generalmente ya está por defecto, es decir, las sucesiones no se hacen de manera inmediata. Muchas veces se espera un tiempo, o a veces por una cuestión patrimonial tampoco se resuelven en el momento, ¿sí? O también puede ser por una cuestión sentimental, o se espera, por ejemplo, en el caso de, es común que los hijos, por ejemplo, cuando fallece uno de los padres, o el padre o la madre, y no haya bienes que necesitan administración, como pueden ser campos, negocios, empresas, que necesiten ser administrados, que no haya bienes, digamos, que no haya bienes de interés más que una casa, un auto, por ejemplo, generalmente no se hace la sucesión hasta que fallece el otro cónyuge, ¿sí? Hay que analizar el caso porque no todas las personas fallecen octogenarios, o sea, ancianos. Yo estoy hablando de un caso típico de fallecimiento de una persona, no sé, a los 80 años y quedó su cónyuge, la mujer o el esposo, no hay apuro de hacer esa sucesión, ¿sí? Si no hay ningún bien para administrar. Cuando fallecen ambos, se hace el sucesorio, la sucesión de ambos cónyuges por igual. Bien. Entonces, cuando hay bienes, negocios, campos, varias propiedades que se pueden alquilar, es necesario nombrar un administrador de esa sucesión, porque va a ser la persona encargada de firmar los contratos, cumplir con las cargas previsionales, perdón, cargas previsionales no, cargas impositivas, es decir, las de las PIB, pago de rentas. También va a administrar el mantenimiento, ¿no? Para que eso no se estropee ni se desgaste con el tiempo. Imaginemos que fallece un señor, vamos a poner 75 años, productor agropecuario, ¿sí? Bien, nosotros en ese inventario, cuando nos llegue el inventario, vamos a ver que tiene un campo de 300 hectáreas, que tiene un tambo, que tiene cosecha, que tiene un lote importante de vacas que utilizan el tambo, que además también tiene otro tipo de ganado, pongámosle ovejas, no sé, algún otro tipo de ganado, caballos. Imaginemos que todo eso son bienes en sí que tienen un valor, ¿sí? Si los dejamos, si no nombramos un administrador, al momento de vender esos animales, no los va a poder vender, ¿sí? Porque el titular está muerto. Entonces, urgentemente en esos casos hay que, junto con el escrito de la solicitud de la sucesión, solicitar que se nombre un administrador para esa sucesión, que generalmente ya está en funciones, ¿sí? Cuando ocurre el hecho, tuvo un accidente, estuvo un tiempo internado, luego fallece o tiene una enfermedad de larga data, muy enfermo, cuando fallece generalmente había alguien ya encargado. En el caso del accidente no, porque es algo que se da en el momento y bueno, por ahí lleva un tiempo acomodar, pero claro, cuando los herederos se dan cuenta, la esposa, los hijos, los sobrinos o las personas que queden a cargo, se dan cuenta que no pueden mover nada, ni siquiera el dinero entre cuentas, porque la persona está fallecida. Entonces, las cuentas bancarias se cierran, hay que abrirlas a nombre de la asociación, sí o sí van a venir a buscar el apoyo o la consulta a un abogado. Entonces ustedes, ya sabiendo eso, cuando le narran todo lo que tienen, le van a pedir el nombre de una persona para que sea
declarado por el juez como administrador de la sucesión. No siempre es fácil, porque hay mucho conflicto entre herederos y más cuando hay mucho dinero, ¿sí? Entonces, si los herederos no tienen un acuerdo de quién va a ser el administrador, es el juez el que decide. Si hay acuerdo entre los herederos, generalmente es el cónyuge o generalmente el hijo mayor, el que más ideas tiene. Imaginen 5 hermanas, mujeres y un solo varón que trabajaba en el campo. Bueno, será el varón el administrador, ¿sí? Porque las chicas no tienen ni idea de nada, ni la esposa tampoco, o no. Hay casos en que no sé, hay una hija que era la que le hacía todos los papeles, ella será la administradora, ¿sí? Bien. Eso se resuelve o por acuerdo o lo resuelve el juez. La resolución del juez puede ser apelada, pero generalmente el juez mira las condiciones de los herederos o pregunta directamente, lo cita en una, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, como una audiencia, y pregunta, y bueno, ahí los que van, como que se postulan o dicen, no, mira, yo prefiero que no, sé vos, bueno. Porque claro, el que administra luego tiene que repartir los usufructos de esos bienes, ¿sí? O sea, si va a vender un lote de vacas o va a vender litros de leche, luego tiene que repartir a los herederos las ganancias o guardar ese dinero en la cuenta de la sucesión, ¿sí? Bien. Bien, como tercer punto, se pagan las deudas y los legados del causante. Sí. Bueno, las deudas está clara. No sé, deudas impositivas que pueda llegar a tener, eh, pagos de empleados, eh, herramientas que haya comprado, créditos, todo lo que tenga que pagar que exista como deuda, que ante la muerte de la persona la ley dice que son heredadas, esas se deben pagar, ¿sí? Previo al destino de los bienes, ¿sí? A la partición, que ya la vamos a ver. A entregarla a cada uno de los herederos del dinero, primero hay que pagar las deudas. Y dicen los legados. Los legados, nosotros lo vimos en el artículo, yo lo leí de manera rápida, pero dice que los legados son eh, adjudicaciones que hace el causante en vida de determinadas cuestiones. Por ejemplo, un legado puede ser que le entrega a un amigo todas las obras de arte que hay en su casa. Bien. Entonces, cuando la persona muere, ese legado que está en la escribanía, generalmente y seguramente hay un testamento también, cuando el escribano llama a abrir el testamento, llama a todas las personas, incluso a los legatarios, que son las personas que van a recibir los legados, y le entrega a cada uno lo que el testamento dispone y lo que los legados determinaban. ¿Sí? Hay legados que son cargas. Por ejemplo, hay gente que dice que para obtener el bien o un bien o una propiedad, el legatario debe cumplir con la carga de pagar una cuota social a la biblioteca o a la Casa de la Cultura, ¿sí? Porque la persona que fallece era un eh, filántropo o era un enamorado de las bellas artes y colaboraba con alguna asociación. Entonces queda como legado que para obtener, no sé, la casa, las obras de arte, tiene que cumplir con esa condición, pagarlo de por vida. Si no la cumple, se le quita, digamos, pierde el derecho eh, al legado. ¿Quién verifica todo esto? El juez, que abre la sucesión testamentaria, ¿sí? Bueno, es común, muy común. Gente con dinero es muy común que hagan eso, o sea, no sé, estuvo operado el corazón y dona dinero a la Fundación Favaloro, ¿sí? Entonces, eh, deja legados de determinadas cuestiones con esa condición, se le pague a la Fundación Favaloro todos los meses X cantidad de dinero, ¿sí? Bueno, todo eso se dispone, la última voluntad se dice que es la de la persona fallecida, se dispone y se resuelve en este proceso judicial, que es el proceso sucesorio. Bien, se presenta la cuenta definitiva. Bien, ¿qué es eso, la cuenta definitiva? Esa es la liquidación. Nosotros
los abogados tenemos un formulario, ya por defecto, en donde, bueno, fulanito de tal, sucesión tal, pi, con los autos, y tenemos como un presupuesto, y en ese presupuesto tenemos que ir anotando todos los bienes que integran el acervo hereditario, que le llamamos, que es lo que se va a transmitir. Hay bienes muebles, hay bienes inmuebles, hay semovientes, que son los animales, por ejemplo, el ganado, hay créditos, puede ser eh, cajas de seguridad con dólares, eh, acciones de empresas. Bien, uno tiene que poner todo, detallando la cuenta y los montos, ¿sí? ¿Dólares cuántos? Son 5, 10, 15.000, los que sean. Acciones, ¿qué son? ¿Acciones de qué? Acciones de tal empresa, 3%, 4% o el 100%. Eh, créditos a favor, por ejemplo, no sé, préstamos de dinero, eh, eh, préstamos de dinero, bueno, no irían ahí, eh, salvo que fuera un prestamista, pero no irían ahí. Créditos a su favor, por ejemplo, no sé, vendió un bien y hay un contrato que paga a crédito, digamos, no sé, yo una camioneta y alguien se la está pagando, bueno, también debe ir ahí. Todo, 500 vacas, eh, como, no sé, la explotación agropecuaria que tiene un tambo con determinadas características, todo, en la cuenta tiene que ir todo lo que tengo que transmitir y el monto total del dinero. ¿Cómo se hace el monto? Con una evaluación, ¿sí? La evaluación, ¿quién la hace? Un experto, ¿sí? Un tasador. La gente que tiene inmobiliaria se dedica a tasar. La gente que tasa obras de arte, la gente que tasa oro, eh, eh, un perito contador puede tasar las acciones de la compañía o puede tener noción de cuánto valen, o en contratos generalmente están establecidas, el valor. Todo tiene que estar tasado y evaluado. Lo que nos genera duda, un experto. Por ejemplo, si hay, no sé, 5 silos con 500 kilos de soja, bueno, hay un mercado que nos dice cuánto vale la tonelada de soja, un mercado eh, granario, y nos vamos, miramos el precio, y eso se podría poner sin un tasador, ¿sí? Lo mismo el valor de un vehículo, no necesitamos que venga alguien a tasarlo si sabemos que hay eh, un nombre, como una planilla con el valor eh, de los vehículos, ¿sí? Tiene un valor de mercado de venta a 0 kilómetros y se va depreciando a medida que van pasando los años. Bien. ¿Y qué me queda? Ah, y por último, se dicta la declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? La declaratoria de herederos es una sentencia que es intermedia en el proceso de sucesión, ¿sí? Es la primera etapa de toda sucesión, en donde dice que fulanito, menganito y sutanito son herederos de tal persona, que es la fallecida, ¿no? O son los herederos de las personas fallecidas, ¿sí? ¿Y por qué lo son? ¿Sí? Si es por representación o por derechos hereditarios, por ser hijo, por ser nieto, ¿sí? Por ser, porque las líneas de consanguinidad van en un orden, entonces determina cuál es el orden, ¿sí? Y cómo suben a esa sucesión y cómo van a quedar dentro del reparto de los bienes, ¿sí? Porque todos tienen un monto de acuerdo a la característica que tengan como herederos. Bien, esto es complicado. Encima lo habíamos estudiado de una manera y luego el código se modificó y se cambió. Es bastante complejo. Está dentro del Código Civil Comercial. eh, y requiere de conocimiento y de hacer muchas sucesiones
todo el tiempo para acordarte cómo es el orden de porcentajes en la sucesión, ¿sí? Cuánto hereda el cónyuge, cómo heredan los hijos, si son bienes propios, si son gananciales, todo lo que expliqué al principio. Bien, continuemos. Durante el proceso, eso ya lo vimos, volví a clicar en el mismo lugar. Bien, yo hoy les hablé de la partición. Bueno, entonces, no sé si les definí correctamente, la declaratoria de herederos es la sentencia que determina quiénes son los herederos, en qué categoría heredan y por qué lo heredan así, ¿sí? Es una sentencia judicial que no es definitiva, porque puede ser, no está saliendo la palabra, puede ser modificada por una nueva o por una, nueva no, una ampliatoria, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Se abre la sucesión de fulanito y menganito, que eran esposos. En el proceso hay que convocar a los herederos y se hace a través de edictos, ¿sí? Bien, es un trámite que generalmente sale en un diario de tirada local y se notifica también a través del boletín oficial, que nadie lee, es la realidad. Pero son dos recaudos que hay que tomar y que el juez te ordena que lo hagas. Entonces, por 30 días se llaman a los herederos y acreedores de fulanito y menganito, abierto el juicio sucesorio que tramita tal juzgado, pi. Vos lo ves en el diario y decís, mira, abrieron la sucesión del tío. El tío no tenía hijos, yo soy heredera. Entonces, si el tío no tenía hijos, ¿quiénes son los herederos? Los sobrinos, ¿sí? Tampoco tenía hermanos, los padres están muertos, heredo yo que soy la sobrina. Bueno, me presento en el sucesorio, ¿sí? Voy al sucesorio y yo tengo una categoría dentro del sucesorio. Bueno, me sale la declaratoria de herederos y dice María Paula, sobrina de Menganito, que acreditó con las partidas de nacimiento, pipi. Bien. Pasó el tiempo y la realidad es que el tío tenía un hijo no reconocido. Entonces, en el interín que el chico se hizo el ADN, que salió la sentencia, que se llamaron los edictos, el chico no llegó a presentarse, no se enteró que había fallecido. Entonces, cuando él lo busca para contactarse, porque se enteró que era el padre, o para reclamarle alguna cuestión, se da cuenta que está fallecido. Entonces, busca el sucesorio con su abogado, se presenta en el sucesorio y dice, mira, yo, por derecho propio, siendo heredero del señor tanto, porque es mi padre, acredita el ADN, la partida de nacimiento con la transcripción de la sentencia de filiación. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ampliar esa declaratoria de heredero y lo van a incluir en esa sucesión, ¿sí? Eso sí estamos a tiempo. Si no, va a tener que iniciar acciones, que son acciones patrimoniales que existen aparte del proceso que son acciones de colación. Es decir, traer todos los bienes que ya fueron entregados para que se me repartan a mí también, porque yo soy heredero legítimo de la persona fallecida. Y de hecho, siendo único heredero, desplaza a todo el resto, porque es el hijo. Y el hijo tiene prelación sobre los sobrinos. ¿Sí? Los sobrinos se heredan por grado de consanguinidad, ¿sí? Pero no por derecho propio como sería un hijo, que es el heredero natural de la persona fallecida, ¿sí? Los sobrinos heredan por un derecho de representación, porque los hermanos serían los padres primero, los abuelos después, los hermanos y por último los sobrinos. Como no había ninguno de ellos, heredaba yo, que era la sobrina. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a tener que salir a pagar a ese heredero lo que es propio. O sea, si yo me quedé, no sé, con un auto, lo voy a tener que devolver. Si yo me quedé con una casa, la voy a tener que devolver. Ahora, si yo me quedé con mucho dinero y no lo tengo, lo voy a tener que devolver. ¿Sí? Se llama acción de colación. ¿Sí? Y me desplazaría eh, de la herencia. ¿Sí? Esto sucede, es común, y es muy común desde que las pruebas de ADN están, ¿sí?
Y en todos los pueblos hay historias de gente que creía heredar fortunas y aparece un hijo extramatrimonial o un hijo, no extramatrimonial porque generalmente son solteros. Entonces, o aparece otro hijo, ¿sí? Extramatrimonial, hoy en día tienen la misma categoría los hijos, y desplaza a los otros que tenían pretensiones de heredar o que ya la habían heredado, le tienen que salir a pagar lo que le corresponde, porque él también tiene derecho por ley. Y en este caso que yo les transcribo de un hijo contra los primos, perdón, de un hijo contra los sobrinos del causante, los desplaza totalmente. Los otros no tienen derecho a esa sucesión, ¿sí? Bien, fíjense la importancia de la declaratoria de herederos y de estar absolutamente convencidos de que no hay nadie más. Porque no debe ser nada lindo que, habiendo usado todo el dinero que te dieron, tener que salir a devolverlo. ¿Cómo hago? Si compraste un bien, bueno, venderemos el bien y te daré la parte, o lo que corresponda, o el dinero que sea. Si era, no sé, me dieron un campo, bueno, te doy el campo, pero también te puedo reclamar todo lo que usufructuaste de ese campo. O sea, todos los beneficios que vos sacaste de ahí también son de él, si él era heredero desde el momento de la muerte. ¿Sí? Lo que pasa es que no tenía posesión, pero no la tenía porque no la conocía, que él era el heredero. ¿Sí? Bueno, se arman novelas y muchas eh, peleas por el patrimonio. ¿Sí? Sucede con los famosos, los hijos de Maradona, hijos no reconocidos. Bueno, todas esas cuestiones en el juicio eh, de sucesorio, de gente de dinero, de mucho dinero, acarrea conflictos y problemas. Muchos problemas, estamos hablando de mucho dinero, y uno más es repartir en uno más, o a veces ese uno más desplaza todo el resto. Y si tienen la misma categoría, son todos hijos, bueno, pero si eran sobrinos contra un hijo natural, fueron. Lo siento, pero los hijos no tienen, los sobrinos no tienen derecho sobre el hijo. El hijo tiene un grado superior en la sucesión. Bien. La partición, entonces, ¿qué es? Bueno, es el acto que divide los bienes de la herencia, ¿sí? Le da a cada parte lo que le corresponde. Puede acordarla entre todos los herederos, pero hay casos en que la ley, perdón, el juez es el que decide, ¿sí? Estos casos son cuando hay herederos incapaces o ausentes, ahora voy a explicar qué son los ausentes, y los incapaces, bueno, ya más o menos tenemos la idea de incapacidad, qué significa, y si no hay un acuerdo entre los herederos y herederas, que serían los herederos, no importaría el género acá. Entonces, ¿qué dice la ley? Que bueno, somos 5 hermanos, heredamos de nuestros padres, no sé, 3 propiedades en la costa, la casa familiar, la quinta de fin de semana, una chacrita en las afueras. Bueno, tratemos de repartirnos entre los 5 hermanos esas propiedades. Bueno, hay algunos que van a querer el departamento en la costa, pero claro, la chacrita, ¿cuántas hectáreas tiene? Y tiene 50. Pero la chacrita vale más que los 3 departamentos de la costa. Y no sé, bueno, entonces, el que se quede con la chacrita tiene que compensar al que le quede un departamento de la costa, ¿sí? Compensarlo bastante, porque no es lo mismo el valor de la hectárea al valor del metro cuadrado de un departamento en la costa, ¿sí? Es muy, pero muchas veces más. Entonces, eh, esas compensaciones, siempre que haya diálogo entre los herederos, se arreglan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se acuerda, no sé, vivir de las rentas de esos departamentos, bueno, los repartimos entre los 5, no los tocamos, no los vendemos, eh, los dejamos como, o sea, los transmitimos a nombre de los 5 hermanos y disponemos de los bienes. No sé, la chacrita la usamos para fin de semana, la explotamos y tuviera un tambito, cosecha, qué sé yo. Podemos todos comprar la cosa, comprar no, pagar el servicio del que la siembra y luego obtener los beneficios en partes iguales, en 5 partes, ¿sí? O los herederos dicen, no, mira, yo la verdad es que prefiero el dinero porque no sé,
quiero terminar mi casa, me quiero ir de viaje a Europa o no sé, quiero comprarme algo para los chicos para cuando sean grandes para que vayan a estudiar. Bueno, si hay uno que está en desacuerdo, ya ese acuerdo no se puede lograr. ¿Sí? Entonces ahí empieza el trabajo de los abogados. Debemos lograr dividir de la manera más justa en partes iguales a esos 5 hermanos con todos esos bienes. Ahí prácticamente se divide porque hay muchos bienes, hay mucho dinero, se ponen en venta, se entregan plata, pero el problema surge cuando no hay bienes, cuando es una única casa familiar, un vehículo, entonces ahí sí o sí hay que vender, se vende y se reparte, se pagan los gastos del sucesorio, se le pagan a los abogados y después lo que queda se reparte en dinero, ¿sí? Eh, si no hay acuerdo, supongamos que hay 7 abogados, hay, no sé, herederos incapaces, hay herederos con presunción de fallecimiento, que son los ausentes, que han desaparecido y aún no tienen, aún no están declarados fallecidos, porque ustedes saben que una persona desaparecida con el paso del tiempo, creo que son 5 años, realmente no sé si se modificó o no, anteriormente eran 5 años, la persona no aparece, no da señales de vida, se la buscó y no se la encuentra, se considera fallecida, ¿sí? Entonces, para la ley, esa persona falleció, no está, ¿sí? Es un ausente. Puede ser un ausente con presunción de fallecimiento, es decir, no está fallecido porque no ha pasado el tiempo, o lo declaramos fallecido, que son aquellas personas que hoy es un tema bastante candente por la desaparición de la criatura en Corrientes, pero hay muchísima gente que ha desaparecido y no ha vuelto nunca más a aparecer y bueno, se consideran fallecidos, ¿sí? Y en el transcurso del tiempo, si se hace la sucesión, puede tener esa presunción de fallecimiento, ¿sí? Entonces, cuando hay algo así, el juez interviene, porque si no es lo mismo que esté fallecido, porque si es un hermano y está fallecido, acrecentarían los bienes, los hermanos, en la proporción que les corresponde, en partes iguales. O sea, si tengo 5.000 pesos divididos entre 3 hermanos, pero uno de ellos tiene presunción de fallecimiento, los otros 2 acrecentarían en 2.500 pesos cada uno. ¿Sí? ¿Entiende? ¿O lo estoy haciendo mucho lío? Si esa persona está fallecida y está declarada fallecida, los Profe, otros acrecen. Sí. sí, se entiende. Igual si tuvieran hijos, esos fallecidos, ¿entran? No. ¿O sí? Sí, los hijos entran con la categoría de representación en la sucesión, por ejemplo, de los abuelos, de los hermanos. En este Claro. caso, si la persona Si tuviera ausente, desaparecido, ponele, tiene hijos, igual entrarían. sí, a ver, perdón, de vuelta, Si estuviera ausente sí, eh, si tuviera y tiene hijos, hijos, claro, entran los hijos, sí. entran los hijos, tantos hijos como tenga, por derecho de representación de la persona ausente, ¿sí? Claro. Bien, ahora, y si la persona está declarada fallecida, también entran por representación de la persona ausente en la sucesión, pongamos, del tío o del abuelo, o de los abuelos sería en este caso, ¿sí? Ahora, por eso es tan importante que el juez intervenga, porque hay que reservar esos bienes, si no hay hijos, por ejemplo, porque la persona puede aparecer, no sé, de, se tomó, no sé, un año sabático y está, no sé, en la India subiendo un Katmandú haciendo yoga, qué sé yo, puede pasar. Hay gente que se la toma y bueno, y después aparece el tiempo y bueno, ¿qué pasaría si la persona después de declarar fallecida aparece? Bueno, se la reincorpora, es una persona viva, es una persona física. Entonces, por derecho de colación, tendrá derechos a esa sucesión, ¿sí? No conozco ningún fallo, ninguna, pero debe haber existido. Y los herederos la tienen que tener en cuenta, no sé si entregarle todo lo que le correspondía, pero bueno, reconocerle algún derecho. No sé cómo se manejará la justicia en ese caso, ¿sí? Sé que las acciones de colación
teniendo acreditado no el fallecimiento o la aparición de la persona fallecida, sino los vínculos prosperan, ¿sí? Pero tienen que estar muy bien acreditados y prosperan, tanto prosperan que los otros herederos tienen que devolver los bienes que les fueron entregados por un acto jurídico como es una sucesión, ¿sí? Bueno, entonces las sucesiones no son determinantes, o sea, no hacen cosas juzgadas, ¿sí? Se entregan los bienes, pero no hacen una cuestión juzgada, ¿sí? Porque son actos voluntarios, ¿sí? Son procesos especiales, difieren de muchos otros procesos. Bien, entonces, y cuando hay incapaces, ¿qué pasa con los incapaces? La ley los protege, ¿por qué? Porque son fáciles de engañar, ¿sí? Pongamos que eh, hay hermanos menores de edad o hermanos con alguna discapacidad intelectual o mental que no se den cuenta de que los están jorobando, sería la palabra, o que se están quedando con bienes que son de ellos. Entonces acá, si hay un acuerdo entre herederos y el juez tiene conocimiento de que hay incapaces o ausentes, no puede darle vía libre a ese acuerdo, ¿sí? Va a intervenir. Y bueno, si en el acuerdo ese el incapaz está dentro del acuerdo y están garantizados sus derechos, obviamente que el juez no va a interponerse. Lo que más quiere el juez es que haya un acuerdo entre las partes. Pero sí tiene que intervenir y nombra a un, tiene un nombre, que es legal, que es que lo nombran en las sucesiones y que es una persona, un curador, perdón, un curador que se va a hacer cargo de representar todos los derechos que tenga esta persona incapaz, ¿sí? Ya sea porque es incapaz intelectual, porque tiene alguna discapacidad que lo haga no comprender las acciones, alguna enfermedad, también puede ser adicto, puede estar en algún tratamiento psiquiátrico, puede tener alguna enfermedad invalidante como, no sé, una demencia, un Alzheimer, tantas cuestiones. Entonces, esa sucesión no va a prosperar ese acuerdo de herederos si el juez no verifica que el incapaz o el menor incapaz no estén sus derechos a salvo, ¿sí? Y bueno, del ausente ya lo explicamos también. Y bueno, y si no hay acuerdo entre las partes, el juez lo sienta en una audiencia y trata de hacer la partición respetando todos los derechos y negociando con los herederos, ¿sí? Esto se da también, es común, como les digo, cuando hay mucho dinero en juego, se sientan, negocian marcas, acciones. Bueno, es muy complejo y se complejiza mucho más cuando hay muchos herederos, cuando hay muchos abogados, cuando hay muchos intereses en juego, ¿sí? Pero así es como corresponde hacerla, ¿sí? Así es el proceso. Bien, continuemos. Ahora, bien, estamos bien. La documentación. Y ahí la tarea de ustedes es la que les digo siempre, van a tenerla anotadita o la van a ir conociendo a medida de que vayan cometiendo errores, si es que el doctor nunca se las da por escrito porque está apurado, porque nunca se tomó el tiempo. Ustedes van a tener que pedir una determinada documentación para un proceso sucesorio. Y ustedes cuando le digan que viene por la sucesión, ustedes ya le van a dar el turno y le van a decir que a la visita traiga estas cuestiones, ¿sí? Porque de esa manera nosotros vamos a verificar qué clase de sucesión vamos a hacer, cómo la vamos a encarar, cómo vamos a presentar. Es imprescindible contar en forma prolija y ordenada con toda la documental necesaria para el inicio de una sucesión. Y les digo que es engorrosa muchas veces y es larga de armar, ¿sí? Hay que armarla muy prolijita, lleva tiempo. Bien, lleva tiempo por ahí entender los vínculos, este era hijo de, nieto de, porque este se casó con este y este hijo, se hacen unos líos que ni vos lo entendés, pero lo tenés que entender para poder ordenarlo, para que después el juez también lo entienda, y la documental tiene que quedar ordenada para que el juez lo entienda, si no, no lo va a entender. Bueno, juez, secretario, la persona que le toque leer nuestra demanda de sucesión. Bien, para ahorrar en erogaciones de dinero, pérdidas de tiempo innecesarias. ¿Por qué? Porque si lo erramos en el nombre de alguien, porque si no tenemos el documento, porque si
tenemos que llenar una planilla, que hay que llenarla, en donde tenemos que poner que fulanito y menganito nació en tal año y era hijo de y de, cuando las personas son muy grandes, son de 1900, ¿hijo de quién? Y hay unas actas, unos papeles largos, muchas veces los herederos no los tienen. Entonces lo tenemos que solicitar a un registro. Entonces, al registro de las personas. Y si son extranjeros, a las, a, ay, a cada uno de los, de las comunas donde nacieron. Generalmente, cuando es así, nosotros le pedimos al más memorioso de la familia que nos diga nombre, apellido, si recuerda cómo se llamaban los padres, y vamos anotando, porque todos esos datos después los vamos a necesitar para volcarlos en esta planilla, pero no los vamos a poder volcar en la planilla si no tenemos el documento que lo acredite, ¿sí? Porque viene, sí, la abuela me dijo que se llamaba, la mamá de ella se llamaba Tomasa Margarita Ordóñez, y que había nacido, cree que en Valencia. ¿Y en qué año? Uy, ella sospecha que tenemos datos muy confusos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese dato en el registro correspondiente, si es que necesitamos ese dato. ¿Sí? Porque va a depender si dentro de ese proceso sucesorio esa abuela Margarita tiene que estar acreditada por alguna razón. Si no, ni me preocupo. Pero muchas veces se necesita porque son, no sé, propiedades centenarias, que nunca se le hizo la transmisión hereditaria y que bueno, hoy hay que venderla porque los herederos quieren hacer un edificio de departamento. La van a tirar al piso y son, no sé, de 1900, la última escritura que tiene, 1902, 1904. Entonces ahí voy a necesitar acreditar muchos vínculos, porque seguramente que las personas que firmaron esa escritura no están vivas hoy. Tienen que estar fallecidas, estamos en 2024. ¿Sí? Tendrían más de 120 años. ¿Sí? Bueno, entonces, imprescindible tener todo ordenado y para evitar todos estos gastos que me va a demandar después, tener que mandar a pedir todos los informes, tomemos con tiempo, le explicamos muy bien al heredero, el que me va a traer los papeles, qué es lo que necesitamos. Y muchas veces hasta le podemos guiar en dónde lo va a encontrar. Qué sé yo, dónde lo tenía la abuela. Seguramente lo tiene en una caja junto con todas las cosas importantes de la familia. Yo le digo así a todos mis clientes y generalmente las abuelas, o no, no sé si ustedes tienen presente, pero tienen. Mi mamá, por ejemplo, tiene todo en una caja. Ahí están partidas de nacimiento, lo de ella, el matrimonio, escrito, está todo metido ahí. ¿Sí? O si es muy ordenado, alguna carpeta, pero en el placar tiene que estar. Bueno, generalmente abren la caja y encuentran fotos, traen muchos recuerdos, pues vienen y te cuentan, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener esa sensibilidad de que, bueno, es la partida, la muerte de un familiar, ¿no? Pero bueno, a veces traen momentos lindos y a veces traen momentos feos, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que acreditar vínculos, es lo más importante. Bien, documentación entonces. Partida de función del causante. La primera, ¿para qué la necesito? Para saber dónde falleció y qué juez va a ser el que tenga competencia, ¿sí? Dónde tenía el domicilio. Porque va a decir, falleció en Bahía Blanca, pero el causante tenía domicilio. La partida siempre figura en tal lugar. Bien. Presupuesto fundamental, acá les aclaré, para iniciar una sucesión y acreditar el fallecimiento de la persona a la cual voy a suceder o tengo que hacerle la sucesión. Por lo tanto, es primordial contar con la partida de función del causante. Si se inicia, lo leo porque no me acuerdo que puse, si se inicia la sucesión de más de un causante en forma conjunta, por ejemplo, de los abuelos, es necesario presentar la partida de función de ambos, ¿sí? A veces uno falleció en el 45 y el otro falleció en el 72. Y bueno, necesito contar con eso porque si no, no voy a poder transmitir los bienes de alguno de ellos, ¿sí? Tengo que tener las dos. Bien. Continuamos. Después, como primero la partida de función, sí o sí. A veces te olvidas, me he olvidado y te la piden porque no pueden abrir el sucesorio si no está. Bueno, me pasó hace poco. Me quedó sin cargar, yo pensé que estaba cargada, no lo revisé o lo revisé y no me di cuenta, eran muchos archivos y me quedó fuera y me la pidieron porque no podían abrir el sucesorio, si no estaba todo muy lindo, pero no sabían
no tenían la partida de fallecimiento. Yo los datos los había explicado en el escrito, pero no estaba la partida. Lo que les vengo diciendo, acreditar vínculos. Bien, ¿qué significa acreditar vínculos? Tengo que demostrar que yo soy heredero de esa persona. ¿Por qué? ¿Sí? Si es mi abuelo, voy a tener que demostrar que él es el papá de mi papá y que yo nací de la unión de mi papá. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Partida de nacimiento mía, partida de matrimonio de mi papá, entonces yo soy hijo, y partida de nacimiento de mi papá, que nació, y si son esposos, partida de matrimonio de ellos también. ¿Sí? Entonces, partida de matrimonio, partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de nacimiento. Bien, con eso acredito mi vínculo, ¿sí? De hecho, cuando yo hago el escrito, explico. eh, Me presento como heredero siendo nieto del causante por ser hijo de su hijo que nació el tal año, tal fecha, quien se casó con fulanita y que de cual nació su su tercer hija, que sería yo, o sus hijos, y ahí pongo toda la chorrera de herederos porque están todos en el estudio, pero a veces te pasa que te viene un solo heredero. No, yo tengo que hablar por ese heredero, no por el resto. El resto se presentará con otro doctor, con otro abogado. Lo mejor es que vengan todos con vos, hacemos una sucesión prolijita, toda reordenada, los honorarios son todos para el mismo abogado, todos procuramos con el mismo, todos mismo escrito, es mucho más simple, pero no siempre sucede. ¿Sí? Eh, Bien, y para acreditar todo eso tenemos que contar con las partidas. Y las partidas, si no las tienen los herederos, debo conocer los datos y solicitarlas a los registros. Se hacen por internet hoy, prácticamente no hay dificultad para hacerlo, ¿sí? Antes había que viajar, bueno, antes era un poco más complejo, ¿sí? Bien, las partidas de nacimiento, partida de matrimonio, acá les aclaré, ¿no? Cabe aclarar que lo que debe acreditarse es el vínculo, ¿sí? Nada más, es decir, yo soy por esta razón, por ser el nieto, ¿sí? Oh, no tengo batería. Un minutito. Está enchufada, pero no. Bueno, ahora sí. No me daba cuenta que tenía la notebook conectada a una zapatilla, pero uno de los enchufes no anda, evidentemente. Ahora sí está cargando. Bien, ¿dónde estaba? Lo que tenemos que acreditar es el vínculo. ¿Qué más puso acá? Todas las partidas que lleven a configurar el vínculo, es decir, de una persona, lo que ya les expliqué. Un abuelo, bien, una partida de nacimiento propia, pero también la partida de nacimiento de su progenitor, que haya sido hijo del causante, lo mismo deberá evaluarse para cualquier otro vínculo que deba acreditarse. Bien, sigamos, porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Documentación sobre los bienes que componen el acervo hereditario. ¿Sí? Voy a poner el acervo. Me permite modificar. Un tubo. Ujú. Un problema acá. Eh, ya estoy. Se me cerró. Quiero compartirles nuevamente el Canva. No sé por qué no puedo compartir.
Pongo compartir pantalla, pero no tengo el archivo que estábamos utilizando. No sé por qué. No está. No ha cerrado. Y no me deja abrir pantalla porque estoy grabando, me dice. A ver, ¿cómo puedo resolverlo sin salir? Dejo de grabar. Ahora sí. Eh, Salgo de la reunión y vuelvo a entrar.